El día de hoy vamos a tratar el tema de relaciones y funciones. Específicamente en este caso vamos a tratar los ejercicios utilizando conjuntos finitos. ¿Qué quiere decir conjuntos finitos? Que tengan una cantidad limitada de elementos. El ejercicio dice lo siguiente: sean los conjuntos A, 1, 2, 3, 4, B, menos 2, menos 1, 1 y 2, C, 2, 5, 8 y 11, y D, 1, 2, 3, 4 y 5, y las relaciones R1, que va de B hacia D, R2, que va de A hacia C, y R3, que va de A hacia D, donde R1 van a ser elementos que se tomen del producto cartesiano entre B con D. Y la condición que deben cumplir es que Y sea igual a X cuadrado. La relación número 2 son elementos del producto cartesiano A cruz C que cumplen con la condición que Y sea igual a 3X menos 1. Mientras que la relación número 3 son elementos del producto cartesiano A cruz D, en donde la condición sea que Y es igual a X más 1. Como puedo observar, la variable X va a representar el elemento, en este caso por la relación, del conjunto de partida, mientras que la variable Y va a representar el elemento del conjunto de llegada. Le piden que determine las relaciones usando el diagrama sagital. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de escribir los conjuntos de partida y llegada de manera sagital. Vamos a empezar por R1. En este caso, R1 tiene como conjunto de partida el conjunto B y como conjunto de llegada el conjunto D. Entonces, el conjunto B está formado por menos 2, menos 1, 1 y 2. Mientras que el conjunto D está formado por 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué condición es la que debe cumplirse aquí? La condición es que el elemento que pertenece al conjunto B, el conjunto de partida, al elevarse al cuadrado, debe quedarse relacionado ¿con quién? Con un elemento del conjunto D. Entonces, por ejemplo, menos 2. Si usted reemplaza el menos 2 y lo eleva al cuadrado, esto le queda 4. Quiere decir entonces que el menos 2 se relaciona con 4. Si reemplazamos el menos 1 en esta condición, tenemos que Y igual a menos 1 al cuadrado, eso le queda 1. Por lo tanto, cuando X vale menos 1, Y vale 1. ¿Qué más tenemos? Y igual 1 elevado al cuadrado, lo cual queda 1. Por lo tanto, el elemento 1 se relaciona con 1. Y el último elemento del conjunto de partida que vamos a evaluar es el 2. 2 al cuadrado, eso queda 4. Por lo tanto, el 2 se relaciona con 4. Como vemos, ya no hay más elementos que poder probar en la relación, en la condición que me da la relación. Entonces quiere decir que esa relación quedaría de esa forma. Veamos la relación número 2, ¿cómo quedaría? Relación 2. En este caso, la relación 2, tenemos que el conjunto de partida de la relación 2 sería el conjunto A, mientras que el conjunto de llegada de la relación 2 sería el conjunto C. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? Tiene 1, 2, 3 y 4. Mientras que el conjunto C está formado por 2, 5, 8 y 11. ¿Cuál es la condición que debe cumplir los pares ordenados del producto cartesiano A cruz C para poder relacionarse? Es que en el momento que usted evalúe el elemento del conjunto A, lo multiplique por 3 y le reste 1. Entonces, veamos. Comencemos con el 1. Si usted evalúa esto, quedaría 3 por 1, 3, menos 1, 2. Por lo tanto, cuando X valga 1, Y vale 2. Sigamos. Y igual 3 por ¿cuánto? En este caso vamos a probar con el 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Quiere decir que cuando X valga 2, Y va a valer 5. Se relaciona 2 con 5. Probemos con el 3. En este caso, ¿qué sucede? 3 por 3 queda 9, menos 1, 8. Por lo tanto, X igual a 3 se relaciona con el 8. Y por último, tenemos 3 por 4 menos 1.
3 por 4 da 12, menos 1, 11. Quiere decir que 4 se relaciona con 11. Y ya no hay más valores que probar. Relación número 3 ahora. La relación número 3 tiene como conjunto de partida el conjunto A y conjunto de llegada el conjunto D. Elementos de la relación del conjunto de partida A, 1, 2, 3 y 4. Elementos del conjunto de llegada D están aquí, el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la condición que servirá para poder relacionar los elementos del conjunto A con el del conjunto D? Teniendo en cuenta que X son elementos del conjunto A y Y elementos del conjunto D. La condición es Y igual X más 1. Entonces, comencemos a probar. Con X igual 1, tendría usted 1 más 1, quedaría 2. Por lo tanto, el 1 se relaciona con 2. Siguiente, ahora con 2. Probemos con 2. 2 más 1, eso queda 3. Quiere decir que 2 se relaciona con 3. Sigamos, ahora con el 3. Y igual 3 más 1, eso queda 4. Quiere decir que 3 se relaciona con 4. Y por último, y igual 4 más 1 quedaría 5. Quiere decir entonces que 4 se relaciona con 5. Perfecto. Esas serían las 3 relaciones que nos piden en diagrama sagital. Literal A. Literal B nos pide que hallemos el dominio y recorrido, o también llamado rango, de cada relación. Entonces, literal B. El dominio que se simboliza con D o M de la relación número 1, recuerde que los dominios o el dominio de una relación se obtiene del conjunto de partida. ¿Qué es lo que usted toma en cuenta? Toma en cuenta todos los valores del conjunto de partida que están relacionados. En este caso, para la relación número 1, el dominio lo veríamos en el conjunto B. ¿Qué elementos están relacionados? Menos 2, menos 1, 1 y 2. Por lo tanto, como es todo el conjunto B, hay dos formas de escribirlo. Podemos decir que es B, o también podemos decir que es menos 2, menos 1, 1 y 2. Son dos formas de escribir la respuesta. El rango con RG de la relación número 1. ¿Dónde se va a observar el rango de una relación? Se lo va a observar en el conjunto de llegada. ¿Qué elementos se toma en cuenta para el rango? El conjunto de llegada. Se toma en cuenta solo los que están relacionados. En este caso tenemos el 1 y tenemos el 4 para la relación número 1. Sigamos. Como nos piden para cada relación, tenemos que hallar el dominio de la relación número 2. Relación número 2. Como podemos observar, y repitamos nuevamente, ¿de dónde sacamos los elementos del dominio de una relación? Los sacamos del conjunto de partida. ¿Cuáles tomamos en cuenta? Solamente los que están relacionados. En este caso, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, vamos a decir directamente que es el conjunto A, porque están todos los elementos del conjunto A relacionados. Rango. ¿Lo vemos dónde? En el conjunto de llegada, que en este caso, para la relación número 2, el conjunto de llegada es el conjunto C. Veamos qué elementos están relacionados. 2, 5, 8 y 11. Quiere decir que habrá dos formas de escribirlo. Podemos decir que es todo el conjunto C, o podemos decir que enumeramos, colocamos, tabulamos cada uno de los elementos del conjunto C. 2, 5, 8 y 11. Relación número 3, dominio. Conjunto de partida, el conjunto A. En este caso, pues, como podemos observar, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4 están relacionados. Quiere decir que sería todo el conjunto A. Rango de la relación número 3. Conjunto, lo vemos en el conjunto de llegada. En este caso, para la relación número 3, el conjunto D.
¿Quiénes están relacionados? El 2, el 3, el 4 y el 5. Perfecto. ¿Qué más pide el ejercicio? Nos pide determinar si las relaciones anteriores son funciones. Recordar que hay dos condiciones que deben cumplir una relación para que sea una función. La primera es que el dominio debe ser igual al conjunto de partida. O sea que todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar relacionados. Y la segunda es que un elemento del dominio no puede estar relacionado al mismo tiempo con dos elementos del rango. Un elemento del dominio no puede estar relacionado al mismo tiempo con dos elementos del rango. Entonces, veamos la relación 1 en función. Como vemos, el dominio de la relación 1 es igual al conjunto de partida. Cumple la primera condición. Segunda condición. Este elemento menos 2 se relaciona con un solo elemento del rango. El menos 1 se relaciona con un solo elemento del rango. El 1 con un solo elemento del rango. Y el 2 con un solo elemento del rango. Por lo tanto, cumple las dos condiciones. Y eso quiere decir que R1 sería una función. Veamos qué pasa con R2. R2, el dominio es igual a ¿quién? Al conjunto de partida. Cumple la primera condición. Veamos la siguiente condición. Cada elemento analicemos. Este elemento se relaciona con uno solo del rango. El elemento número 2 con uno solo del rango. El elemento número 3 con uno solo del rango. Y el elemento 4 con uno solo del rango. Por lo tanto, quiere decir que cumple las dos condiciones. Y eso indica que R2 es una función. Observemos qué pasa con R3. ¿Cuál es el dominio de R3? Es el conjunto de partida, el conjunto A. Segunda condición. Analicemos qué pasa con cada elemento del dominio. 1 se relaciona con un solo elemento del rango. El 2 con un solo elemento. El 3 con un solo elemento y el 4 con un solo elemento. Quiere decir que R3 también va a ser función. Literal D. Le dicen que si la relación es una función, determine cuál de ellas es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Recordar lo siguiente. Para que una función sea inyectiva, tiene que ser obviamente una función y debe de relacionarse los elementos de uno en uno. Elemento del dominio con uno del rango. Elemento del rango con uno solo del dominio. Siempre de uno en uno, para que pueda usted indicar de que esa relación es una función de tipo inyectiva. Entonces, veamos. Como puede observar en la relación número 1, usted tiene aquí que este elemento del dominio se relaciona con uno solo de ¿quién? Del rango. Y sucederá lo mismo con cada uno de los dominios. Pero si lo vemos de este lado, ¿qué sucede? Este elemento del rango se relaciona con dos del dominio. Eso no puede pasar, que un elemento del rango se relacione con dos del dominio, porque acabamos de decir que para que sea inyectiva tiene que ser de uno en uno. Uno del dominio con uno del rango. Uno del rango con uno del dominio. Por lo tanto, a causa de este elemento que está aquí del rango, el 1, que se relaciona con 2 del dominio, usted indica que la relación número 1 no es inyectiva.
Sobreyectiva. ¿Qué debe pasar para que una función sea sobreyectiva? Debe ser una función en la cual el conjunto de llegada sea igual al rango. Como puedo observar la relación número 1, el rango de esa relación no es igual al conjunto de llegada, porque el rango está formado por elementos 1 y 4, mientras que el conjunto de llegada está formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, quiere decir que la relación 1 no es sobreyectiva. Recordemos qué es ser una función inyectiva. Ser una función inyectiva es que al mismo tiempo sea una función inyectiva y sea una función sobreyectiva. Como podemos observar, no cumple ninguna de las dos condiciones. Por lo tanto, no puede ser la relación número 1 una función de tipo biyectiva. Sigamos ahora con R2. R2 es una función inyectiva. ¿Sí? Porque como podemos ver, la relación de elementos del rango y dominio va de 1 en 1. Por lo tanto, esta relación es una función de tipo inyectiva. Obsérvese que este elemento del rango con uno solo del dominio, este elemento del rango con uno del dominio, este del rango con uno del dominio y este del rango con uno del dominio. ¿Es sobreyectiva R2? Recordemos que para ser sobreyectiva debe ser el conjunto de llegada igual al rango. Rango de la relación 2 es igual al conjunto C. ¿Y quién es el conjunto C? El conjunto de llegada. Por lo tanto, podemos decir que la función sí es sobreyectiva. Y como es sobreyectiva y al mismo tiempo inyectiva, podemos indicar que la función es biyectiva. Por último, la relación 3. Observemos que los elementos del rango de la relación 3 son 2, 3, 4 y 5. Y como bien nos podemos fijar, cada elemento del rango y del dominio se relacionan de 1 en 1. Por lo tanto, podemos decir que esa relación es una función de tipo inyectiva. Ahora, ¿es o no es sobreyectiva? Observemos que no es sobreyectiva, porque obsérvese que hay un elemento del conjunto de llegada que no es tomado en cuenta para el rango. Por lo tanto, el rango de R3 no es igual al conjunto de llegada. Eso quiere decir entonces que la función no es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, a pesar de que es inyectiva, usted indica que la función no es biyectiva. Ahora vamos a hablar sobre el tema de gráficas de funciones, en donde usted va a observar el dominio y el rango utilizando los números reales. Por esa razón se va a llamar función de variable real, porque vamos a trabajar ahora con el conjunto de los números reales. Obsérvese que esta gráfica, en el eje X tenemos a la recta real y en el eje Y, que es el eje vertical, también tenemos la recta real. El gráfico es lo que está pintado de color azul. Esta flecha indica de que los valores de X se van hacia la izquierda, en este caso se va hacia el menos infinito. Esta flecha, que va hacia la derecha, indica que los valores de X se van hacia el más infinito. A usted le piden que determine el dominio de la función. En este caso, pues h de x es el nombre de la función. Entonces, ¿cómo usted determina el dominio de una función? Usted lo que debe hacer, igual como cuando vimos funciones con conjuntos finitos, es observar cuáles son los elementos del conjunto de llegadas que se relacionan con la función. Entonces, como puede observar, ¿dónde sería el conjunto de llegada? Va a ser en el eje horizontal, en este caso el eje X. Si esta flecha indica que se va para el menos infinito, ¿usted qué hace? Siempre el dominio lo va a ver de izquierda hacia la derecha. Repito nuevamente, de izquierda hacia la derecha. Entonces, veamos, ¿hay función aquí? Sí hay función. Obsérvese cómo hacemos el barrido. Si hay función, si hay función, si hay, seguimos avanzando y llegamos aquí. ¿Hay o no hay función? Tenemos un punto cerrado y uno abierto. Como esto lo vamos a unir, usted va a decir lo siguiente. Vamos a rayar esto de aquí
Y usted se va a dar cuenta que aquí, si hay función, si hay función, si hay función, llegamos hasta aquí. Este punto está aquí cerrado y aquí está abierto. Al estar de esa forma, uno cerrado y uno abierto, cuando vemos el dominio, usted continúa. Acá, abierto y cerrado. Como es abierto y cerrado, usted continúa sin ningún problema. El problema sería si estuvieran los dos abiertos. Entonces, ahí sí iría un intervalo abierto. Quiere decir que el dominio de esta función h de x se puede decir que son de menos infinito más infinito, o también puede decir que es todos los números reales. Esas dos respuestas son aceptadas en este ejercicio. ¿Qué más pide? El rango de la función. Recuerde que el rango se ve en el conjunto de llegada y en una gráfica de variable real, el conjunto de llegada está en el eje vertical, en este caso el eje Y. Veamos entonces qué elementos se relacionan. Obsérvese que aquí usted tiene que este punto no está abierto. Este punto, a pesar de que no hay ningún tipo de símbolo, este punto está cerrado y este punto está abierto. Cuando hay punto cerrado y punto abierto, usted lo toma como cerrado. Entonces, iríamos desde aquí. Obsérvese que siempre usted, para sacar el rango, lo va a hacer de abajo hacia arriba. Repito nuevamente, usted para sacar el rango de una función de variable real, lo va a hacer de abajo hacia arriba. Obsérvese que aquí abajo no hay ninguna gráfica. Por eso comenzamos desde aquí, desde este punto. Vamos subiendo. Si hay gráfica, si hay. Llego a ese punto. ¿Hay gráfica? Obsérvese que sí. Hay una y dos gráficas. Por lo tanto, podemos seguir subiendo. Desde 4 hacia arriba, ¿hay alguna gráfica? No lo hay. Quiere decir entonces que hasta este punto llegaría el rango. Ese punto de este lado está abierto. ¿Hay algo más aparte de este punto abierto? No hay nada más. Quiere decir entonces que el intervalo va abierto. Por lo tanto, el rango de la función h de x iría desde... Recuerde que en el eje x y vale 0. Iría desde 0 incluido hasta 4 sin incluir. ¿Qué más? C, corte con el eje Y y las raíces de h de x. Cuando le dicen corte con el eje Y, lo que están preguntándole ustedes es en dónde toca la función o la gráfica de la función el eje Y. Como puedo observar, este punto y este punto. Aquí este punto está abierto, quiere decir que no toca el eje Y. Pero este punto de acá sí está cerrado. O sea, quiere decir que en este punto se toca al eje Y. En este punto, ¿Y cuánto vale? Y vale 2. Entonces, el corte con el eje Y sería Y igual a 2. ¿Dónde vemos las raíces de la función? Las raíces de la función, o los ceros de la función, o la intersección con el eje X, se va a ver pues en el eje X. Obsérvese que la gráfica toca en este punto, y acá no toca la gráfica el eje X. ¿Por qué? Porque este punto va abierto. Entonces, quiere decir que el único punto que toca el eje X es X igual a menos 2. En otro tipo de gráficos puede haber más puntos en donde la gráfica intersecta el eje X. Pero en este caso, en este ejercicio, la intersección con el eje X o raíz de la función sería X igual a menos 2. Las raíces de h de x sería una sola, que sería x igual a menos 2. Literal D, si la función es par o impar. ¿Qué tenemos que ver para observar que una función sea par? Tenemos que observar que la función sea simétrica con respecto al eje Y. En este caso, vamos a decir que esta línea imaginaria es el eje Y. Esta imagen que está aquí, que está a la derecha, debería reflejarse con respecto al eje Y hacia la izquierda. Entonces, para ser simétrica, debería haber una imagen parecida a esta, algo parecido a esto.
lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Si usted tiene una imagen como esta, así, para que esta imagen represente una función par, debería reflejarse de esta forma. Entonces, en ese caso, usted tendría, así, una función par. Porque es simétrica con respecto a ¿quién? Al eje Y. Observemos que esta imagen que está aquí, esta gráfica que está a la derecha del eje Y, no se refleja a la izquierda. Por lo tanto, usted puede indicar que esa función no es par. H de X no es par, pues no es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué debe pasar para que una función sea impar? Para que una función sea impar gráficamente debe ser lo siguiente. Lo que está en el primer cuadrante debe reflejarse al tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque debe ser simétrica con respecto al origen. Lo que está graficado en el primer cuadrante debe reflejarse en el tercer cuadrante. Mientras lo que está graficado en el segundo cuadrante debe reflejarse al cuarto cuadrante. Como podemos observar, esta imagen que está aquí no se refleja al tercer cuadrante. Esta imagen que está aquí tampoco está reflejada al cuarto cuadrante. Por lo tanto, h de x no es una función impar. Pues no es simétrica al origen. Sigamos, literal E. Los intervalos donde la función es monótona creciente. ¿Qué significa ser monótona creciente? Significa que la función debe ser estrictamente creciente. En ese caso, ¿qué debe pasar? Vamos a recordar que una función puede ser tres cosas. Puede crecer, puede decrecer o puede ser constante. Para que usted considere que una función es monótona creciente o estrictamente creciente, solo debe crecer la función. En este caso, observe que esta línea horizontal representa una función constante. Algo importante, siempre debemos de observar la monotonía de izquierda hacia la derecha. Entonces, si venimos de izquierda a derecha, observamos que esta función comienza aquí. Esta es una recta horizontal, por lo tanto es una función constante. Luego aquí comienza a decrecer. Crece. Aquí hay un punto en donde se separan las reglas de correspondencia y aquí crece nuevamente. Otro punto donde se separan las reglas de correspondencia y luego otra vez función constante. Entonces, para ser monótona decreciente, solo debe crecer. En este caso, ¿dónde crece? Crecería aquí. Esta gráfica representa que solo crece. Esta de aquí también solo crece. Por lo tanto, habrían dos intervalos en donde la función solo crece. Dos intervalos donde la función es monótona creciente. ¿Cuáles son estos intervalos? Usted siempre sus respuestas debe darle con respecto a los valores del dominio. En este caso, si usted tapa esto, se va a dar cuenta que esta gráfica es creciente desde menos 2 hasta 0. De menos 2 de menos 2 hasta el 0. Porque este punto en X representa 0. Cuando usted tenga una gráfica como esta, en donde los dos, el valor no esté ni un punto cerrado ni un punto abierto, sino que esté de esta forma, usted, para no hacerse ningún problema, lo que va a decir es que la función es creciente de menos 2 incluido hasta, en este caso aquí está claro que va cerrado, hasta 0 incluido. Entonces, la función es monótona creciente. ¿En qué intervalo? Habíamos dicho que va de aquí hasta acá. En este caso sería de menos 2 hasta 0. De menos 2 se incluye, vamos a ponerle, hasta 0 incluido en este caso. ¿Dónde más la función es solo crece? Aquí, solamente crece aquí. Este punto es x igual 0
y este punto que está aquí es x igual 2. En este caso el 0 va abierto y el 2 va abierto también. Entonces serían dos intervalos, de menos 2 sin incluir hasta 0 incluido, unión desde 0 hasta 2 sin incluir. F. Los intervalos donde la función es decreciente. ¿Qué significa ser decreciente? Que la función decrece o es constante. Ser decreciente, ¿qué significa? Que la función decrece o es constante. Quiere decir que en nuestro gráfico debemos tomar como en cuenta esta recta que está aquí, que es horizontal, por lo tanto es constante, esta recta que es decreciente y esta recta que es constante. Tenemos 1, 2 y 3. Las tres tomaremos en cuenta para hacer el ejercicio. Entonces, decimos que f, función decreciente, tendríamos, esto de aquí va de menos infinito hasta menos 5. Pero dése cuenta que constante y decrece, o sea que hace esto de manera continua. Por lo tanto, usted puede decir tranquilamente que el intervalo va de menos infinito hasta menos 2, porque de aquí para acá ya la función crece. Y usted necesita que sea constante o decrezca. Entonces sería constante, decrece, de menos infinito hasta menos 2. Para que no haya conflicto en ese punto le ponemos abierto. ¿Dónde más es constante o decrece? Aquí. De aquí hasta acá la función es constante, por lo tanto, nuestro valor sería, los valores del dominio en donde la función es constante, sería desde el 2 incluido hasta el más infinito. Ambos conjuntos irían unidos. G, pregunta si la función es acotada. Y si lo es, pues la cota máxima y la cota mínima. Aunque no es necesario que sea acotada para tener alguna de estas dos valores que están aquí. Puede ser que no sea acotada y tenga cota máxima. O puede ser que no sea acotada y tenga cota mínima. ¿Por qué digo eso? Para que una función sea acotada debe tener un valor mínimo y un valor máximo. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al valor mínimo se lo llama cota mínima y al valor máximo se lo llama cota máxima. En este caso, como puedo observar, esta función sí es acotada, pues tiene un valor mínimo que es 0, incluido en este caso, y un valor máximo que es 4, que está sin incluir. ¿Cuándo sería la función denominada no acotada? Cuando los valores del rango se van hacia el más infinito o vienen desde el menos infinito. Entonces, en este caso, decimos que G, que la función es acotada. Y que la cota máxima lo máximo donde llega va a ser y igual 4. Y la cota mínima va a ser y igual 0. Se dice que el 4 no está incluido, pero los valores hasta aquí tienen un límite. Por lo tanto, eso se denomina cota máxima. H. Me piden evaluar H cuando x vale menos 4, H cuando x vale 2 y la función H cuando x vale 0. Y luego hacer esta operación. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. ¿Cuánto vale, cuando x vale menos 4, cuánto vale h? Esto es menos 4, x igual a 4. Para usted observar qué sucede con la función h, usted lo que hace es subir o bajar hasta llegar a la gráfica. En este caso, si usted se da cuenta, no vamos a bajar porque acá abajo no hay gráfica. Acá estaría la gráfica. Tocaría ese punto. Y ese punto, ¿cuánto vale? 2. Quiere decir que cuando x valga menos 4, h de x vale 2. Sigamos. H evaluado en 2. Veamos qué pasa cuando x vale 2. Cuando x vale 2, usted tiene lo siguiente.
Acá no puede ser, acá tendría que ser porque está cerrado. Cuando x vale 2, h vale 2 también. Y por último, h evaluado en 0. Sería este punto, no porque aquí el 0 no está incluido, sería el punto de acá. Cuando x vale 0, h vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. H evaluado en 4, eso es igual a 2. H evaluado en 2, eso es igual a 2. Y h evaluado en 0 también vale 2. Sería 2 menos 2 sobre 2. Eso da 0 sobre 2, por lo tanto la respuesta es 0.